Contra este ubico, Jesús, María y José, la sangre te niego, el corazón te hablando. Cristo, mírame, cuida mi casa, cuida mi cama, mi cuerpo y todo mi alrededor. Cristo, de mi enemigo defiéndeme. Cristo, las balas que no me entren. Libérame de todo mal y peligro. Ahí viene, sálvame Señor. El fuego no siente frío, el agua no siente sed, el pan no siente hambre. Justo juez que estás en los cielos, sus ojos que no me vean. Si trae manos que no me toquen, si trae armas que no disparen. Santa Cruz que vas a mi casa, alumbre mis pasos en las oscuras noches, para que así pueda ver el camino, mis enemigos no. Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. Lo que acabamos de escuchar es una oración que forma parte de una tradición que durante décadas ha estado relacionada con una de las creencias más extrañas que existen alrededor del conflicto armado colombiano. La creencia de que un hombre podía ser protegido contra las balas. Pero aquí viene lo realmente extraño. Según algunos testimonios, esa protección tenía un precio. Y quienes la buscaban podían terminar haciendo algo mucho más oscuro que simplemente rezar. Hoy vamos a hablar de los rezados, de los cruzados y de los supuestos pactos detrás de ellos. Este episodio aborda relatos, testimonios, investigaciones y creencias relacionadas con los llamados rezados, cruzados y cerrados dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Las referencias a grupos armados y a la fuerza pública se realizan exclusivamente con fines históricos, documentales y de investigación. Este contenido no pretende hacer apología, promoción, justificación o exaltación de ningún grupo armado, organización ilegal ni de la violencia. Los elementos sobrenaturales mencionados pertenecen al ámbito de los testimonios, las creencias y la tradición oral, y no son presentados como hechos científicamente comprobados. ¿Qué es un rezado? Antes de hablar de pactos, brujas, demonios, de hombres que supuestamente podían sobrevivir a los disparos, tenemos que entender qué significa realmente ser un rezado, qué es estar rezado o hacerse rezar. Aquí partimos con nuestro primer relato. Uno de los testimonios, como les mencioné, pues habla de esta persona que según el relato, el proceso comenzaba como una especie de ritual de iniciación. Dentro de ese ritual existían señales que, según quienes practicaban esas creencias, indicaban si la protección estaba funcionando. Incluso se habla de unos baños con ciertas plantas y de acostarse entre cenizas antes de entrar en combate. Ese combatiente de las FARC, la extinta FARC, porque recordemos que ya hoy en día tienen otro nombre, tenía un ritual de iniciación. El tipo, antes de entrar en combate o antes de ir a la acción, orinaba al menos 3 veces. Tenía que ser mínimo 3 veces. ¿Cuál era el propósito de ese ritual, de eso que él hacía? Lo primero es que el tipo ya, dentro de sí, él ya tenía una contra o un blindaje. Él también notaba que a medida que el color de la orina iba cambiando, a medida que se iba haciendo mucho más amarilla, tirando como el color del fuego, eso daba señal de que efectivamente venía peligro inminente o que se aproximaba o que estaba próximo a un combate. El tipo también se acostaba en cenizas horas previas del combate o se hacía un baño con unas plantas, no especifican, no dicen qué tipo de plantas son, pero que pues eso era común entre los combatientes o los rezados. Y pues el testimonio afirmaba que ellos podían estar en combates alrededor de 12, 13 las horas que fuera el combate y absolutamente nada les sucedía, nada les pasaba. Teniendo en cuenta ese primer inicio, esa primer narración, nos abrimos paso a lo que sería el podcast como tal, el conversatorio. Quiero agradecerle pues a la investigación de la Universidad del Rosario que hizo posible precisamente traer este podcast. Me he basado en ellos, precisamente en muchos de los relatos. Quiero agradecerle de antemano pues a la persona pues que se encargó de llevar directamente esa investigación, ¿cierto? Y esa persona no es nada más y nada menos que a Diana Carolina Ampudia Castillo, que pues su trabajo es Los rezados, magia y brujería en el conflicto armado colombiano, y eso se subió en 2019 en la Universidad del Rosario. Entonces muchos de los testimonios que aquí se narran o que se traen a hablar aquí el día de hoy son gracias a ese gran trabajo que ella en ese caso hizo. Y pues tengo que agradecerle sinceramente porque es un excelente trabajo de verdad. Hizo posible traer este podcast a ustedes el día de hoy. Se habla de lo que sería una señora en el llano, que se le decía la abuela, era una bruja muy poderosa, que su nombre era Fidelina. Y pues, como ya mencioné, se le apodaba o tenía su alias de la abuela. Decían que era una bruja muy poderosa y que ella se encargaba, o bueno, era especialista, por así decirlo,
en ese tipo de trabajos, ¿cierto? Eh, los testimonios a los que nosotros recurrimos y que están en la investigación son de un miembro que estuvo activo en las fuerzas paramilitares en esa zona, como alias, esa persona se presenta como Arbey 057, como les mencioné, un ex paramilitar, ya no se encuentra pues en las filas, y él estaba en un grupo relacionado a los paramilitares de Martín Llanos, y pues esa mujer Fidelina era muy conocida o había muchos combatientes que iban a ella precisamente para hacerse rezar su cuerpo. Eso era en la zona, en el sector de San Martín Meta, y este es paramilitar, Arbey 057, hizo parte del grupo armado los buitragueños o los buitragos. Como mencioné, ese grupo hacía parte de el cabecilla en ese entonces Martín Llanos, que no era nada más y nada menos que el hijo de Héctor Buitrago, el creador de dicho grupo. La historia con la abuela comienza en esta zona del Meta, en San Martín. Esa mujer era reconocida en la zona y en la época como la única pues que podía hacer ese tipo de trabajo. ¿Por qué era muy importante esa mujer? Porque no solamente hacía los trabajos, sino que ella en sus predios, como era tan famosa, ella logró hacer algo que prácticamente en ese momento ninguna persona o ni siquiera el gobierno logró hacer, y fue básicamente casi que un concilio. ¿Qué decía ese concilio? Que mientras los guerrilleros y paramilitares se encontraran en esos predios, en esas instalaciones de ella, o la fueran y la visitaban por temas pues directamente de hacerse rezar el cuerpo, no tenían por qué levantarse a plomo, o no tenían por qué levantar un disparo o las armas, no, nada de esto. O sea, entraban en completa paz mientras hacían sus trabajos y luego ya que se reinsertaban nuevamente a sus zonas, ahí sí podían seguir combatiendo. Fue la única persona que logró hacer eso en ese momento debido a esos trabajos que ella realizaba. Entonces, pues era una persona bastante respetada en la zona, en el sector. Y eso es muy importante. Ese Arbey comenta que cuando él se va como tal a hacer lo que sería la inmunización, por así decirlo de alguna manera, inmunización, ¿por qué? Porque era inmune en teoría a los balazos. Escuchen eso. Cuando ese ritual se terminaba, ellos tenían que pasar unos días con esa mujer en su propiedad, en su casa, y ellos explican que había un cuarto de la casa, de la zona, pues de su finca, que ese cuarto estaba completamente oscuro. O sea, estaba negro, oscuro, no podía entrar la luz del sol. O sea, era un cuarto oscuro totalmente, tan oscuro que incluso si tú te intentabas mirar las manos, no eras capaz de hacerlo. Imagínate la oscuridad del lugar. Era un lugar muy oscuro y mencionan que esa mujer los tenía ahí durante 2 días. El ritual con ella se demoraba alrededor de 4 días, pero los 2 primeros días usted tenía que pasar encerrado en ese cuarto sin poder salir, sin poder recibir ninguna luz, nada. Usted tenía que estar ahí metido, encerrado. A usted se le aplicaban unos baños verdes, por así decirlo. Estos baños son con unas plantas, no se especifica, no se dice qué tipo de plantas son, pero pues no había nada más extraño allá. Obviamente, pues la señora, perdón, hacía unos rezos con un libro, más adelante hablaremos de este libro que se le conoce como el Dragón Rojo, que hay una peculiaridad precisamente con ese libro del Dragón Rojo. Si no logramos abordarlo en ese capítulo, lo podemos abordar en el capítulo siguiente. Una vez terminaba el ritual de inmunización, tanto el guerrillero como el paramilitar salía y se le decía que caminara por 20 pasos de espalda, y esta bruja luego con un arma, generalmente una escopeta o en ocasiones una pistola, le disparaba a la persona. Cuando la persona caía y iba a reaccionar, se le volvía y se le disparaba, y así se confirmaba que efectivamente el trabajo ya se encontraba realizado. Y una vez que esto se confirmaba, pues se proseguía a hacerle el pago por lo que ellos habían acordado a la señora directamente. Cuando esta bruja muere en San Martín, posiblemente se cree que ella tenía a todos los guerrilleros y paramilitares enlazados con ella. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que esa persona muere, muchos de ellos también murieron o perdieron su inmunidad, por lo cual en futuros combates más adelante, pues perdieron la vida, ya no contaban con su blindaje, con su contra, por así decirlo, y pues efectivamente se los llevó el que los trajo. Realmente eso ocurrió así. No tenemos una comprobación independiente de que nos permita afirmarlo, ¿cierto? Pero el testimonio
Es importante porque nos muestra hasta qué punto la creencia podía llegar dentro de los grupos armados de la época. La historia se vuelve mucho más oscura. Hay un material, o bueno, el material de investigación también habla de un combatiente, pues no sabemos si es su apellido o si es su alias, pero es conocido como Noriega, y dice que ese era comandante de un frente en Arauca. Su conocimiento sobre los pactos eh, era bastante amplio, o sea, conocía del tema. Sin embargo, no se hacía someter a ellos. O sea, él decía que a pesar de que era muy cierto de que habían combatientes de que no les pasaba absolutamente nada, también era muy cierto que el precio a pagar por esa protección, por ese blindaje, también en ocasiones solía ser muy alto. Hablamos de Noriega, en este caso, como les mencioné, no es el dictador panameño ni mucho menos. Noriega conocía de brujería, especialmente de brujería chocuana. Bueno, sí, me permiten decirlo así, ¿cierto? Era comandante del Frente Medio Vencedores de Arauca y sabía de los pactos demasiadamente bien. O sea, el tipo ya venía con temas, ya conocía incluso de brujería de la que se practica en el Chocó colombiano. Entonces, el tipo era un sabiondo del tema. O sea, no era cualquier huevón, por así decirlo. El jefe que estaba por encima de él, ¿cierto? El jefe mayor, insistió en que debía hacérselo porque todos los comandantes que estaban a cargo de él sí o sí no podían perecer tan fácilmente en acciones de combate y en esa zona, en esa época, habían combates constantemente, habían tomas guerrilleras, tomas paramilitares constantemente, entonces el riesgo de morir realmente era bastante alto debido a la intensidad de los combates, porque como les mencioné, eran combates de 12, 13, hasta de días, y los muertos se recogían por cantidades. Entonces, el comandante de él le dijo como que, papi, aquí todos mis comandantes están rezados y usted no va a ser la excepción, así que necesito que me vaya y me visite a la abuela y se haga rezar, señor. Ya obviamente él no podía abandonar las filas paramilitares y mucho menos en el cargo en el que él estaba. Él ya tenía como una especie de suerte echada. Entonces él dice que pues va y se hace el ritual. ¿Qué sucede después de ese ritual? El ritual es el mismo que les narré anteriormente. Tiene que ir 4 días donde la señora lo reza, está en un cuarto oscuro. ¿Qué pasa después del ritual y por qué Noriega, en ese caso, no quería como tal hacerse dicho ritual? Las consecuencias o tratos con el diablo, demonios o entidades malignas, se decía que por las noches la entidad venía y se cobraba lo que se le debía. O sea, cuando usted se hacía rezar, a usted la bruja le daba unas indicaciones dependiendo pues la intensidad, la magnitud de lo que será el pacto, ¿cierto? Usted una vez esas indicaciones las seguía, no pasaba absolutamente nada, ¿cierto? Y si usted no las cumplía, se decía que por las noches la entidad con la que usted estaba pactado, con la que usted estaba cruzado, rezado, perdón, venía y le cobraba a usted pues directamente como esa deuda, esa cuota. Los relatos que nos dicen que habían combatientes que cuando no cumplían, amanecían no solamente amordazados, golpeados, ¿cierto? Los maltrataban, aparecían con moretones, aparecían muy mal heridos, golpeados. Pero el hecho era que no solamente aparecían así, sino que no aparecían en el campamento, aparecían lejos. O sea, la entidad, lo que sea, se lo llevaba lejos del campamento y él le tocaba después caminar, mejor dicho, horas para volver otra vez a llegar al campamento. Ese tipo de terrores era lo que muchas personas muchas veces se la pensaban o se negaban para recurrir a ese tipo de pactos, por así decirlo, ¿cierto? También tenemos lo que serían otros relatos también muy interesantes, denotan qué tan amplio la amplitud, ¿cierto? Porque no se trataba solamente de un solo, por así decirlo, modus operandi al momento de hablar de pactos, sino también de una diversidad en cuanto al tipo de protecciones que se presentaban en ese entonces. Esos relatos son también de otros combatientes, también es paramilitares, son las argollas, así está titulado esa pequeña sección, esa pequeña parte. Y vamos a hablar de alguien, bueno, de dos personas exactamente, Freddy y Víctor. Víctor era una persona que él tenía una abuela. La abuela era de Acandí, Chocó. Y como que la abuela lo quería mucho y la abuelita era bruja. Y aquí entra Freddy. Freddy era una persona que él prestó servicio militar y después de prestar servicio militar, como que le llama la atención prestar servicio con los paramilitares, porque se decía que los paramilitares pagaban muy bien. E igual usted también, como estaban en mucho auge,
era muy fácil, muy normal subir pues como tal en la organización. Como les mencioné, estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000. Esa época en Colombia fue durísima. Se menciona, se habla que incluso en esa época donde el gobierno no se ponga las pilas con las FARC, con la fuerza militar, perdón, con la guerrilla, con la insurgencia, el país termina en manos de ellos, porque en realidad la guerrilla se tomaba pueblos. Para el 98-99 creo que se tomó Miraflores, Mitú, que Mitú creo que es la capital del Bichada, ¿sí es del Bichada? O de Baupés, perdón, creo que es del departamento de Baupés, Baupés, Mitú, sí, qué pena con ustedes. Y directamente, y estamos hablando de una capital, sí, el Baupés queda alejado del país, es básicamente el Amazonas prácticamente, pero aún así, el hecho de que una guerrilla se tomara en el 98, si no estoy mal, una ciudad, por así decir, una capital, ya eso denotaba el grado de poder que tenía la insurgencia y la ineficiencia y la incapacidad del Estado colombiano. Y sobre todo, denotaba que el Estado colombiano en muchas zonas realmente el abandono era simplemente brutal. La guerrilla venía con tomas y tomas y tomas, y entonces ahí es cuando ya viene el tema de los paramilitares, se empieza como que a hablar de los grupos paramilitares con más fuerza, se empiezan como a aceptar mucho más en la sociedad, se empiezan a insertar más. Ya, como les mencioné, habían combatientes del ejército, incluso de la policía, que después de que salían de allá, o muchas veces cuando los despedían, los echaban de la fuerza pública, iban a hacer carrera directamente con los paramilitares. Eso es una realidad, así fue, es muy triste, pasaron cosas muy horribles, pero eso no es el tema de lo que les vengo a hablar hoy, les vengo a hablar precisamente de eso. Freddy hizo parte del ejército, termina con los paramilitares, se conoce con Víctor. Víctor es un muy buen amigo de él, como le mencioné, su abuelita era bruja. Durante 6 meses, como los paramilitares eran casi que, por así decirlo, casi que una especie de carne de cañón. ¿Por qué? Porque al operar ellos junto con el ejército, como ya se comprobó, yo no me estoy inventando eso ya se comprobó que los paramilitares tuvieron en su momento nexos con diferentes grupos del ejército, con diferentes batallones. Entonces funcionaba con que los paramilitares eran esa fuerza de choque que podían resistir horas, días de combate, y ya luego entraba el ejército y reclamaba como tal el esfuerzo que pues estos obviamente no podían reclamar porque definitivamente, de hecho ellos eran, creo que hasta no eran del todo legales, eran como estaban como dentro de un vacío en la ley colombiana, pero no es que fueran del todo legales, entonces eran casi como una especie de tabú, por así decirlo. Pero ellos sí ayudaron muchos, en muchos combates, en muchos enfrentamientos a la fuerza pública, para directamente que la fuerza pública lograra como que ciertos positivos. Luego también hicieron parte de algo, de un capítulo muy tenebroso, los falsos positivos, pero bueno. En 6 meses de combate, Freddy resulta y pasa que dice como que, uy, eso está muy duro, eso está pesado. Si yo aquí no veo a ver qué hago, me van a terminar quebrando en menos de lo que canta un gallo. Imagínense cómo estaba la cosa de dura, que él va donde su amigo Víctor, que él ya sabía que Víctor era un rezado y uno muy bueno, y le dice como que, hey papi, ¿cómo hago pues para hacerme rezar pues con la abuelita? ¿Qué tal? Es que no sé qué. Y bueno, Víctor le dice como que, no, hágale papi, todo bien, yo le resuelvo. Cierto día, estando Freddy acostado en su hamaca en el campamento, llega Víctor y le mece la hamaca y le tira una argolla, le tira un anillo. El relato dice que eso era un anillo como un anillo de compromiso que tenía las iniciales de Freddy, y pues él da la descripción del anillo, cómo era el anillito, pero bueno, no importa. Lo importante es que él recibe ese anillo, y fue horas después. O sea, él le habló como que ahorita en la mañana, y por la tarde le apareció Víctor y le entregó la argolla. Entonces, bueno, él ya con la argolla, él empieza a mirar en qué dedo le empieza a quedar. No le quedaba en ningún dedo y tenía que ser en la mano izquierda, ojo, muy importante. Víctor le dice como que, papi, aquí tienes la argolla, mira a ver en qué dedo te cabe, pero tiene que ser en la mano izquierda. Él mira, ninguno de los dedos, como que ninguno le entraba a la argolla hasta que le entra en el meñique. Y a partir de ahí, Víctor le menciona como que, papi, ya ese es el dedo en el que le va a quedar la argolla. Sí, listo. Bueno, entonces esa uña se la tiene que pintar de negro y tiene que permanecer de negro todo el tiempo. Y eso sucedió así hasta que Freddy, años más tarde, es capturado y pues definitivamente pues es metido a la cárcel, ¿cierto? Su amigo Víctor, sin embargo, tenía dos argollas, una para la mano derecha y una para la mano izquierda. Y adicional tenía un libro que era un libro de rezos, tenía rezos para todo. Cosa que Víctor le menciona a Freddy, y es que siempre que ellos estaban combatiendo tenían que combatir con la mano izquierda, ¿cierto? Levantada. Una vez en medio del tastaseo,
Ese Freddy relata de que les cayó una granada de mortero, o sea, les metieron un morterazo, la granada cae y la explosión o sea, estamos hablando de una explosión fuerte, no necesariamente la de granada de mano que tiran, sino que eso es casi que una especie de artillería pequeña, eso es una bomba, ¿cierto?, propulsada, cae y la explosión es tan fuerte que todos los que estaban alrededor combatiendo pensaron como, uy, eso ya, llórelo, chao. Pero lo más sorprendente de todo es que ellos se levantan, están dentro del cráter, dentro del hueco que deja la explosión de la granada de mortero. Los fusiles no funcionan, o sea, los fusiles no quedaron sirviendo, quedaron inservibles. Imagínense el daño de la explosión. Y adicional a eso, la ropa que llevaban puesta, el camuflado, estaba completamente pelado, quemado, ¿cierto? Estaba roto completamente. Así de fuerte fue la explosión. ¿Qué pasa con Freddy? El man se queda analizando varias veces el camuflado, ¿cierto? Como que eso porque está como quemado todo, se mira la piel está moreteada, un poquito quemada, pero no tiene absolutamente nada. En ese momento, él se logra convencer de que era cierto lo del cruzamiento con su amigo Víctor. Tanto así que los demás combatientes inmediatamente los miran y dicen como que esos manes saben algo, o sea, esos manes son unos tesos, o sea, no sabemos qué tipo de pacto tienen, pero funciona. Freddy también menciona que él dentro del ritual, dentro del pacto, como les mencioné con los demás relatos, de que tenían como una especie de restricciones, Freddy habla de esas restricciones, pero directamente él dice que como él tenía nada más una argolla y era en la mano izquierda, no estaba tan rezado como su amigo Víctor. Entonces habla de que él tenía como que ciertas libertades, por así decirlo. Se bañaba cuando él quería, peleaba cuando le daba la gana. ¿Qué quiere decir? Que él siempre iba a combate cuando él quería. Pero su amigo Víctor, que contaba, como les mencioné, con mayor protección, tenía otras restricciones. Según Freddy, no se podía bañar todos los días. Todo el tiempo siempre estaba limpio. Caminaba por el barro, cuando patrullaban todo, siempre estaba limpio. No se ensuciaba. Y siempre se bañaba todos los viernes, o bueno, el último viernes de cada mes. Era cuando él llegaba y se bañaba. Y ese menciona que era el trato que él tenía para limpiar el cuerpo. Y efectivamente, Freddy menciona que Víctor todo el tiempo estaba impecable. Nunca estaba sucio, estaba impecable, limpiecito. Hubo un combate, pero esa vez no con la guerrilla, sino con una facción paramilitar rival. Como estaban en el llano, una de las facciones más poderosas eran los buitragos o los buitragueños. Ellos se encontraron en combates con esa facción paramilitar. Por alguna razón del combate llegan a las orillas del río Menacasías, o llegan a las orillas sí, del río, porque él dice que Víctor le dice a Freddy como porrón, yo sé levitar, véngase que yo lo cruzo por este río sin que usted se moje, sin mayor esfuerzo. Y ya ahí dice Freddy que se queda como que, ¿cómo así, huevón? No, cruce usted, huevón, que yo me quedo viéndolo para ver si es cierto. Y dice que sí, efectivamente, que el man se para en el agua, le da la mano a otros compañeros y cruzan la quebrada sin mojarse, sin nada. O sea, cruzaron, haga de cuenta, estamos caminando por un camino real. Y él dice que hasta así era el grado, ¿cierto? Que su amigo Freddy manejaba como pues en ese tema como tal de la brujería, ¿cierto? Por decirlo de algún modo. No fue la única protección pues que Freddy menciona que tuvo, ¿cierto? La protección que él tuvo con la abuela de Víctor dice que le demoró 6 años, ¿cierto? Pero que él también conoció a la abuela, ¿cierto? A la bruja esa que se la apodaba la abuela. Entonces, eso es muy curioso y pongan mucha atención. Antes de él conocer a la abuela, ¿cierto? Antes de ir con la abuela, él ya hizo parte de lo que sería un paramilitar muy famoso que murió hace un tiempo atrás en el gobierno de Duque, si no estoy mal, que fue el famoso alias Cuchillo. Él hizo parte precisamente en algún momento de lo que comandaba Cuchillo en esa época. Y Cuchillo también sabemos que tiene historia relacionada también con el tema de cruzados, de brujería, de cosas así. Y él era muy fan también de llevar a los insurgentes a precisamente a que los rezaran. ¿Por qué? Porque en esa época, nuevamente, estamos en los 2000, en esa época los combates, la guerra era durísima para estos grupos y él no quería perder tanto hombre porque llega un momento en el que se hace difícil estar reclutando, reentrenando
y necesitan gente experimentada para soportar esos combates, esas guerras. Entonces Cuchillo contrató una bruja, llegó una bruja, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? A esta bruja, ¿cierto? Llega, también se menciona de que hubo una muchacha virgen, ¿cierto? Una mujer, una virgen que la entregan para que se haga un ritual de protección para protegerlos a ellos y pues que supuestamente, o se dice el relato pues de lo que dice Freddy, es que esa mujer fallece, esa mujer muere, producto pues a ese ritual que se realizó. Él no fue testigo de eso, pero fue lo que se mencionó. A ellos se les entregaron unas manillas y otros objetos. ¿Qué pasa? Después que esos muchachos se van a bautizar en el combate para ver si efectivamente el ritual funcionaba, resulta y pasa que fue todo lo contrario. Parecía como si les hubiesen tirado una maldición. Muchos de esos combatientes terminaron enloqueciéndose, optaron por quitarse incluso la vida y muchos de ellos incluso eh, no quedaron sirviendo para absolutamente nada. Muertos, fallecidos, heridos. O sea, fue un desastre. ¿A qué conclusión llegó Cuchillo en ese entonces, que era comandante con el tema ese? Y es que fueron, buscaron a una bruja ahí. Chao, papá. La desviven. ¿Por qué? Porque efectivamente la bruja, en vez de ayudarles a ellos, como que al parecer la bruja estaba vendida o no se sabe si le dieron más plata para que perjudicara a esa facción de Cuchillo y eso fue lo que pasó. Y al parecer la bruja pues la desaparece. Ese es como tal lo que menciona pues esa persona. ¿Se acuerdan de Noriega? Bueno, aquí vamos a andar un poquito más de esos 4 días en los que el pues está como tal con la abuela y dice que pues él se encontraba en San Martín en el Meta para ser rezado. Estuvo encerrado por 2 días en un cuarto, recordemos que es un cuarto de 3x4, es lo que él dice, estaba decorado de manera tétrica. Cuando digo de manera tétrica es porque el cuarto todo estaba lleno de crucifijos, por todos lados habían santos, hierbas, pero el cuarto tenía una peculiaridad y estaba oscuro todo el tiempo. Y cuando mencionan oscuro, es oscuro, tan oscuro así que cuando él intentaba mirarse las manos no podía, o sea, no podía ver absolutamente nada. Los rezos de la abuela decían que, pues le decían a él que él estaba cerca. Cuando la abuela se metía pues al cuarto con él y cerraba la puerta, ella empezaba como a hacer unos murmullos. Y él así se daba cuenta de que ella estaba por ahí junto con él. Transcurrieron 4 días en los que debía permanecer con la abuela, el tiempo que le tomaba ser rezado, y no dio más detalles. Lo que dice la investigación es que el hombre, pues, como que eso le traía mucho trauma, mucha cosa, que él evitó como también entrar mucho más detalles en eso. ¿Qué pasa? Especifica qué es lo que hacía el famoso ritual de la mujer y era que lo mandaban a recoger agua a un pozo que tenía la señora en el patio. Cuando él iba de espaldas, la mujer con una escopeta que disparaba cartuchos de doble cero o perdigones tipo 16, estamos hablando de una potencia bastante fuerte, le disparaba por la espalda. Una vez que le disparaba por la espalda, que la persona se volteaba, que quedaba el pecho descubierto, volvían y le disparaban. Y así se comprobaba que efectivamente el cruzamiento, el cierre había quedado hecho. Una peculiaridad que también narran en este caso, y es que una vez el ritual está hecho, también se ve que la persona no es que no, o sea, sí recibía el impacto, obviamente lo recibía, pero ¿qué pasaba? No era que las balas simplemente como que, ¿cierto? Como se desvían, no, la bala, o sea, el impacto, o sea, la fuerza te pega, del impacto vos se caes, hay como una especie de fuerza que se repele, pero a vos sí te queda como un morado, ¿cierto? Te quedan los morados, los punticos donde te dan las balas impactan o los perdigones, pero a vos no te pasa absolutamente nada, o sea, vos no sufrís ningún traumatismo, no sufrís absolutamente nada, vos estás bien. También él menciona algo que esa mujer le dice que son unas indicaciones. ¿Qué más le dijo a ella una vez terminado el rito? ¿Por qué debía escuchar con mucha atención? Eso es lo que él menciona. Le dio una mochilita especialmente de seda, no podía ser de otro material, era completamente de seda y estaba cosida. Y obviamente lo que estaba dentro no se podía ver. Sin embargo, cuando él toca el objeto es completamente pesado, es duro, ¿cierto? Y le dice, usted tiene que permanecer con ese objeto metido en un bolsillo en el lado izquierdo de la camisa. No lo puede dejar, no lo puede botar, no lo puede dejar que se le pierda, no, usted tiene que permanecer con él siempre, siempre. Pase lo que pase, usted siempre tiene que permanecer con él. Entonces dijo que habían unos días específicos en el mes donde él no podía pelear
ni podía usar cuchillos, ni podía meterse en la línea de juego en los combates. En esos días corría peligro de perder la vida. Tampoco podía comer ciertos alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Limón, carne, y había un día en la semana en la que él no podía estar con mujeres. ¿Por qué razón? La razón que le dio la bruja es que el rezo o la contra se podía dañar, que tenía que seguir esas indicaciones sí o sí. Y bueno, pues llegamos casi que a la parte final de lo que sería este capítulo del día de hoy, ¿cierto? La invitación nuevamente es a que recuerden que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, y ese contenido lo pueden escuchar tanto por YouTube como por Spotify. Ahí van a encontrarse pues con lo que sería esos capítulos. Agradecemos de antemano el apoyo que nos quieran brindar, ¿cierto? Y sobre todo suscribiéndose a lo que sería el canal el día de hoy. Recuerden que tenemos un correo electrónico, lo que te mira en la oscuridad, @gmail. Allí ustedes nos pueden hacer llegar sus historias. Recuerden que no solamente hacemos este tipo de especiales, a veces yo simplemente subo capítulos donde yo narro historias de cualquier tipo: camioneros, cementerios, brujas, casas embrujadas, sueños, desdoblamientos, ¿cierto? Historias en general, para que se animen y compartan lo que son sus historias. Recuerden que estamos muy activos en la semana, estamos subiendo de 3 a 4 videos en la semana, especialmente martes como el día de hoy, los jueves y los sábados, ¿cierto? Y pues estamos muy activos también en las redes sociales todo el tiempo. Culminando este episodio, nuevamente tenemos aquí lo que sería el combatiente Arbey 057, ¿cierto? Yo le mencioné que ya se había hecho rezar con la abuela y lo hizo 2 años antes de que lo hiciera precisamente ese Noriega. ¿Cuál fue la experiencia de él? Primero es muchos se preguntarán cuánto le habrá costado para la época hacerse rezar. El rezo les costó aproximadamente 500,000 pesos en ese entonces. Me imagino que era un montón de plata. Estamos hablando de principios de los 2000, finales de los 90, eso era bastantica plata. Y pues él dice que efectivamente en esta ocasión lo rezan, pero que él no se demoró tanto tiempo como Noriega menciona que se demoró 4 días. Él dice que se demoró 30 minutos. Él, obviamente en el cuarto ese oscuro, ¿cierto? Que estaba tapado, que no se podía ver. La señora entra y empieza a hacer unos murmullos, empieza a hablar, ¿cierto? Normal. Y 30 minutos después, la señora en esa ocasión enciende la luz, ¿cierto? La abuela enciende la luz y lo que ese Arbey se puede dar cuenta es que la abuela tenía en sus manos un libro que era el famoso libro El Dragón Rojo. Y él infiere que eso era lo que los murmullos que él escuchaba, que eso era lo que directamente ella estaba hablando, recitando, porque pues ella llega y cuando termina que enciende la luz, cierra el libro, ¿cierto? Y pues efectivamente lo mismo de siempre, lo probó, le disparó, funcionó, y pues que efectivamente aquí también la zona morada era visible, ¿cierto? Donde era el impacto. Y ya nada, en esa ocasión a él se le entregó una medallita, que era como una especie de monedita, una contra, que él debía ponerse en el pie izquierdo, que no se le podía perder ni la podía botar. Y eso nos abre dudas muchísimas referente a lo que sería nuestro próximo capítulo. Una de ellas, y se las voy a resolver aquí, es precisamente la oración del principio. Esa oración es conocida como la oración al justo juez. Y pues ustedes fueron testigos de escucharla en este capítulo. ¿Qué poder desentrañan las otras oraciones? El dragón rojo. ¿Qué pasa con el dragón rojo? ¿Quiénes tienen acceso a ese dragón rojo? ¿Cómo se consigue? ¿Cierto? Esa y muchas otras dudas serán aclaradas en el próximo capítulo, Dios mediante. Se pacta con el diablo, con las ánimas, con otros demonios. ¿Ustedes qué creen? Si tienen si de pronto alguien se ha hecho algún rezo, o conozca una historia de algún rezo, o tenga mucha más profundidad referente a lo que hemos hablado el día de hoy, recuerde que están los comentarios. Está invitado a dejarnos sus comentarios. Y también se van a hablar de precisamente esos pactos en donde las personas tenían que pagar con cuotas de sangre, de que para que ellos los pudieran cuidar esas entidades, ellos tenían que entregar vidas. También vamos a hablar de eso, pero eso va a ser en el próximo capítulo. Así que por favor sigan, suscríbanse, denle like y sobre todo activen las notificaciones. Y no siendo más, este ha sido el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Julián Quintana, host de este podcast, Lo que te mira en la oscuridad.
Recuerden suscribirse, apoyar ese contenido y nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Así quedamos pues.